Hola, ¿cómo estás? Qué lindo compartir contigo nuevamente. Hoy traje un tema para compartirte que me llama mucho la atención porque se vuelve cotidiano para todos nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez tratar de resolver algún conflicto y de repente ver que se desata otro? O incluso verte envuelto en un problema sencillo que de repente se convierte en una guerra. Es interesante cómo nuestros conflictos y nuestras subjetividades se superponen para crear situaciones variadas. Para ayudarnos a esto y hablar de resolución de conflictos, me gustaría traer un tipo de comunicación al cual le llamamos asertiva. Para mejorar los conflictos y cómo los abordamos, es importante primero que nada saber cómo nos comunicamos. Entender cuál es mi forma de comunicarme, cuál es la de la persona que está participando conmigo en este conflicto. Y sobre todo entender principalmente que el conflicto no es ni negativo ni positivo. Cuando hablamos de conflicto simplemente hablamos de un encuentro de visiones. Dos perspectivas diferentes acerca de un mismo punto, de un mismo tema, que son contrastantes, pero que también es importante entender la subjetividad de la persona. Yo lo entiendo de una forma que puede ser veraz para mí, y la otra persona tiene el mismo derecho. Entender la asertividad como un estilo comunicativo nos garantiza la buena comunicación y, sobre todo, la capacidad de comunicarnos sin dañar a otra persona. Para hablar de asertividad, quiero presentarte 3 tipos de comunicaciones en los cuales seguramente una de ellas nos identifica. La primera, la comunicación pasiva. ¿Te ha pasado a vos o de conocer a alguien que a la hora de comunicarse usa este canal como privilegiado? Por ejemplo, esa persona que es incapaz de expresar sus ideas, incapaz de demostrar sus opiniones por el miedo que quizás sea juzgado, o de defender sus derechos, aun cuando están siendo deteriorados por otras personas, cuando esto evita la confrontación, cuando nosotros tendemos a retraernos por miedo a. Un caso puede ser una persona tímida, extremadamente tímida, que recurre a esta comunicación para resguardarse. Puede ser un ejemplo, estás en el ómnibus, vas en el bus, te vas a parar, vas a descender, tocas la puerta, pero no te escucharon. Y en realidad te da tanta vergüenza, tanta timidez volver a gritar «¡Hey, necesito bajar!» o «¡Puerta!». Que bueno, te bajas 2 o 3 paradas después y permitís que eso siga sucediendo. Ese tipo de pasividad que a veces nos engloba la forma de hablar y nos deja paralizados. Otro tipo de comunicación en el cual también muchas veces incurrimos es en el tipo de comunicación agresivo. Por contraparte, lo que veníamos hablando, hablar del modo imperativo, de un modo fuerte en el cual sobrevaloramos nuestras ideas frente a las de los demás, donde el intercambio no se da casi nunca porque nuestra visión es más importante que la del otro, donde solo tratamos de imponer un punto de vista particular que no admite ningún otro criterio, y sobre todo la forma agresiva se visualiza en esa terminología que usamos y en la forma que nos ponemos delante de la persona. Un ejemplo claro de esto, y esta frase quizás te suena conocida: luego de que exponemos nuestros pensamientos, nuestras ideas, solemos terminar con esto que dice «y yo soy así, si no te gusta», y dejamos esa puerta abierta como que fuera cómoda para irse, cuando en realidad simplemente estamos frente a una imposibilidad de dialogar. Yo soy así y todos somos así. El tema es que necesitamos encontrar un punto en el cual nuestros derechos y los de los demás tengan una coincidencia. Y ahora llegamos a la asertividad. Un tipo de comunicación asertiva nos garantiza la capacidad de comunicarnos adecuadamente, valorando nuestras ideas y las de los demás, valorando lo que pienso, lo que siento y siendo fiel a esos sentimientos, sin poner en peligro los de la otra persona. ¿Cómo hacemos este concepto tan hermoso y pareciera tan fácil se vuelva cotidiano en nuestras vidas? ¿Cómo hago para bajar esa teoría a mi vida práctica? Quiero compartirte 5 puntos que nos ayudarán a trazar la asertividad en nuestra cotidianidad. Es importante reconocer cuáles de estos puntos comunicativos que mencionamos solemos usar para poder también tener claramente qué herramientas vamos a poder utilizar. El primer punto que quiero transmitirte es reconocer nuestras guerras. Necesitamos saber cuáles son los conflictos en los cuales vamos a poder desarrollarnos y atravesar y en cuáles nos conviene retirarnos. Identificar cuáles son mis conflictos, cuáles son las cosas que yo debo trabajar y cuáles quizás no son convenientes, cuáles no son edificantes para mí.
Es importante también tomar en cuenta que no todos los conflictos son personales. En ocasiones nosotros solemos pensar que lo que la otra persona nos está diciendo es completamente personal, cuando en realidad no es tan así. La otra persona está atravesada por un mundo de emociones, por un mundo de situaciones distintas a las mías, quizás con valores distintos, que lo llevan a pensar diferente. Y no es que no entienda mi punto de vista, simplemente es otra persona. El segundo punto es enfocarnos en el conflicto de forma concreta. Cuando trazamos generalidades, posiblemente lastimemos algunos egos. Por ejemplo, nunca pasás tiempo conmigo. Esa frase a cualquiera le molestaría. A cualquiera lo dejaría pensando en, ¿pero por qué me lo plantea de esa forma? Si usamos la asertividad, esta frase se transforma radicalmente, diciendo, por ejemplo, en las últimas semanas no hemos compartido mucho tiempo. Estamos diciendo lo mismo, estamos expresando cómo me siento, pero el conflicto se ve mucho menos agresivo. El tercer punto es explicar la situación desde una perspectiva personal, desde tus propios sentimientos. Cuando nosotros entramos en una discusión, comenzamos a buscar argumentos para definir a la otra persona. Vos sos, siempre haces, de esta forma, tal otra, y tendemos a trazar esos argumentos y esas etiquetas sobre la persona, que es inevitable que no lastimen lo emocional. Cuando entonces tratamos de salir del discurso ajeno y comenzar a transitar nuestro propio discurso, haciéndonos responsables de lo que sentimos, el discurso cambia mucho. Por ejemplo, hablemos del nosotros. Me siento de esta forma. Últimamente no entiendo esto. Quizás no sé qué hacer. Pero esas posibilidades de trazar el discurso desde lo personal nos garantizan que no lastimemos a nadie. Simplemente estamos exponiendo cómo nos sentimos. El cuarto punto es escuchar y habilitar el diálogo. Entender los porqués de la otra persona. Entender la finalidad de la discusión. Imagínate esta escena. Una pareja comienza a discutir por puntos en disonancia. No concuerdo con esto, no entiendo esto otro. El primer argumento es válido, el segundo también, el tercero quizás hasta cuestionable. Pero luego que las emociones entran a jugar en nuestra mente, ya no nos importa la finalidad de la discusión. Comenzamos a tratar de lastimar a la otra persona para que nos entienda y que sufra de la tal forma como estoy sufriendo yo. Conclusión, el fin de la discusión se distorsionó. Ni siquiera incluso a veces recordamos por qué comenzamos a discutir. Lo que sí recordamos es cómo eso termina y no está bueno. Entonces habilitar el diálogo nos habilita a dar escucha a la otra persona, a entender sus porqués y a aceptarlos aunque a veces no estemos completamente de acuerdo. Y por último, realizar una propuesta. Realizar una propuesta concreta en función de lo que yo creo necesario y conveniente. Discutir por el mero hecho de discutir no nos lleva a ningún lado. Si estoy discutiendo y estoy expresando cómo me siento, seguramente también tengo en mente a dónde quiero llegar. Tracemos ese recorrido. Tracemos puentes entonces que nos lleven hacia dónde quiero y qué posibilidades veo para resolver este conflicto. Quizás los por qué y las culpas que encontremos en cada uno de nosotros, luego de tener una resolución, se ven de forma diferente. A modo de cierre, quiero transmitirte esto. Seamos ávidos buscando los buenos momentos para comunicarnos. Buenos momentos para entender al otro y para darle su espacio. Y sobre todo para preguntarle si está realmente pronto para recibir esta comunicación que tengo planteada hacer. Muchas veces no estamos en nuestras situaciones emocionales ideales para soportar una discusión de tal magnitud. Entonces es bueno coordinar y coincidir emocionalmente con el otro para sentarnos y decidir hacia dónde vamos a caminar. Tenemos todos un buen mensaje que dar. Tenemos todos algo bueno para transmitir. Esperemos que ese buen mensaje no se distorsione a la hora de hablar. Así que te invito, búscate el espacio, búscate el tiempo, búscate el tipo de comunicación asertiva para hacerlo y trata de comunicarte lo más fiel y positivamente posible. Espero que te haya gustado y que esto te sirva para poder aplicarlo en tu vida. Nos vemos próximamente.